Como sabéis, la idea de la mesa de hoy es presentar algunas ideas y luego ponerlas a discutir sobre la crisis que estamos viviendo, ¿no? Una crisis a todos los niveles, multidimensional, una policrisis le podríamos llamar, una crisis ecológica, social, política, de reproducción, de cuidados, bueno, a todos los niveles. Y la idea es compartir este rato con las personas que están en la mesa. Iban a ser 4 personas, finalmente son 3. Elena Maleno no va a poder venir, ha escrito esta mañana que se encontraba bastante mal, tenía que ir al médico y por una indisposición no ha podido finalmente venir. Las 3 compañeras que nos acompañan en la mesa vienen de diferentes luchas, de diferentes militancias, de diferentes pues, tradiciones de pensamiento, podríamos decir, que tienen que ver con distintos aspectos de la crisis, que pues ahora lo irán diciendo ellas en sus intervenciones. Y la idea es que con su participación, bueno, pues tengamos apuntes de esa crisis multidimensional que luego podamos discutir entre todas y todas. Tenemos al final de la mesa está Rubén Martínez, que es investigador de IDRA, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Está también Josefa Sánchez Contreras, que es profesora de la Universidad de Granada. Y está Constanza Cisneros, que es integrante del colectivo La Laboratoria, ¿vale? Cada cual va a tener 2 intervenciones de 10-12 minutos. La idea es que la primera sea más con algunos elementos para el diagnóstico de esa policrisis y la segunda tenga más que ver con los sujetos de lucha, con las posibilidades de movimiento y de conflicto que vemos desde cada una de sus perspectivas, ¿vale? Entonces eso, 2 rondas de 10-12 minutos cada cual. Y luego tenemos un huequito para el debate. Entonces, la primera ronda sería pues, lo que planteaba, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los principales elementos que hay que tener en cuenta desde vuestra visión para diagnosticar la crisis multidimensional que estamos viviendo? Si queréis, empezamos de allá para acá. Vale. Rubén. Bien, pues gracias Pedro y a todos y todas los que habéis montado esto y tenéis la energía para poner en marcha la confluencia. Yo, a ver si consigo hacerlo en 10 minutos. Sobre la cuestión de la crisis. Sí, lo primero, yo creo que cuando se pone en marcha por ejemplo, este concepto de policrisis, o cuando, situando la cuestión ecológica, se alza este debate sobre si es antropoceno o es capitaloceno, o muchas otras formas de concebir el momento actual, yo creo que puede haber la sospecha de que esa manera de tipificar una crisis es una especie de deporte teórico ridículo. A ver quién dice la frase yuxtapuesta más larga para definir qué es el capitaloceno y por qué no es el antropoceno. Pero a mí lo que me gustaría es situarla justo lo contrario. O sea, que definir una crisis es un proyecto político de primera magnitud. Definir una crisis, evidentemente ligada a una lucha y una forma de organización, es un proyecto político seguramente intelectual, pero una intelectualidad proletaria. La intelectualidad, el intelecto, la teoría no le pertenece ni a la burguesía ni a la clase alta. Justo lo contrario, siempre ha sido una herramienta de emancipación. Entonces, definir una crisis es parte del proyecto político. Definir una crisis es parte del proyecto político. Y bueno, no voy a hablar específicamente de la crisis ecológica, pero voy a ir argumentando cosas teniéndola como espejo. Y en la crisis ecológica esto se ve muy claramente. ¿Qué consecuencias tiene cuando uno define la crisis de una manera o de otra, ¿no? Porque, claro, la crisis ecológica podemos decir que es una cuestión que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con las preferencias individuales y cuya solución tiene que ver con consumo crítico y las elecciones que hacemos a diario y cotidianamente para comer, ¿no? Entonces, claro, si el sujeto digamos, responsable de esa crisis, que la estamos definiendo en torno al consumo y que efectivamente tendría que ver con esa cuestión que es el antropoceno, resulta que eso tiene unas formas de organización, de lucha, un repertorio de intervenciones de las que tal vez no habría que pensar que no son útiles,
lo que elegimos cada día para comer o si estamos o no ligados a una cesta agroecológica, etcétera, etcétera. No digo que no sea útil, pero que se mueve en el terreno de lo moral, no de lo político, ¿no? O si definimos la crisis como algo que tiene que ver con fenómenos extraordinarios o fenómenos que son una sequía, son una dana, son una ola de calor, etcétera, estamos situando pues esa crisis ecológica con una gestión de emergencias. Y entonces ahí pues incluso puede haber organizaciones del tercer sector o incluso de movimiento que se comporten con cierta organización tecnocrática y muy gerencial, ¿no? Respondiendo todo el rato a ese tipo de emergencias. Entonces digo esto porque efectivamente creo que aparte de desterrar cualquier cosa que tenga que ver con el antiintelectualismo cuando pensamos a la hora de entender una crisis o cualquier fenómeno social, porque eso tiene que ver con una herramienta y un repertorio de herramientas para poder luchar mejor, al tiempo también tenemos que disputar las definiciones que ya hay de la crisis, ¿no? Policrisis es un concepto que se ha utilizado, pero que, por ejemplo, Adam Tooze, que es el tipo que lo ha popularizado, de hecho, el origen es de Edgar Morin, que ha muerto hoy, Edgar Morin. Yo cuando he abierto el periódico y he visto que moría Edgar Morin, digo, bueno, pues igual es un... Bueno, no vamos a hacer chistes con muertes. Pero digo, policrisis, incluso Adam Tooze decía, policrisis lo que intenta es atrapar una serie de crisis geopolíticas, sociales, de desafección, etcétera, ecológicas, que están encadenadas, pero que son tan complejas que no deberíamos caer en la tentación de pensar que responden a las mismas causas, ¿no? Es decir, lo que viene a decir Adam Tooze es que policrisis no tiene consistencia analítica en términos críticos y teóricos y que quiere expresar que efectivamente son crisis vinculadas, ¿no? Bueno, yo aquí sin hacer una defensa del positivismo ni nada parecido a esto, yo creo que quien no encuentra procesos causales, las causas de una crisis, no está explicando nada. Si no hay causantes responsables de una crisis, no estás explicando absolutamente nada. Entonces, elegir el responsable, el sujeto responsable es muy importante. Y equivocarse del sujeto responsable es un error extraordinario. Lo digo porque, por ejemplo, en la crisis ecológica, a mí hay algo que sé que hay que ir con cuidado con esto y que tenemos que pensar conjuntamente, pero a veces, claro, no se dice que para entender y tipificar esta crisis hay que tener en cuenta a un sujeto individual, etcétera, sino a una colectividad que es el norte global. Y decimos, son las clases medias del norte global que tienen un modo de vida imperial. Un modo de vida imperial porque sus formas de vida, energía, alimentación, etcétera, tiene que ver con trabajo barato del sur global y de las periferias, ¿no? Yo iría con mucho cuidado con esto. Situar como adversario o como sujeto político explotador y apropiador de la crisis ecológica a un sujeto que es la clase media del norte global tiene las patas muy cortas y es muy peligroso, ¿no? En muchos casos estamos hablando, si no en todos, de gente que no llega a final de mes. Se suele decir que el 10% más rico de la población mundial emite el 50% de los gases de efecto invernadero. Y parece que eso explica la crisis, ¿no? De repente el 10% más rico, los multimillonarios. La crisis ecológica tiene que ver con un sujeto elitista que es el que explota, expropia recursos. Pero es que ese 10% no solo están las clases medias, sino que están incluso las clases medias bajas del norte global. En Barcelona, uno de los ejes, uno de los barrios con menor renta familiar es Nou Barris. Nou Barris forma parte del 10% más rico que produce el 50% de gases de efecto invernadero. O sea que incluso decir que no son... o sea, que hemos vivido en un modo de vida imperial, ¿no? Que el norte global, las clases medias del norte global, estamos en realidad muy parecido a lo que dice Rajoy cuando decía que vivimos por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? También es peligroso, ¿no? Entonces no hay una sofisticación crítica en decir que el norte explota al sur o que la clase media del norte vive bajo un modo de vida imperial, ¿no? Vale, esto así como de entrada y si luego nos da para pensarlo, porque, insisto, tan importante es el sujeto político emancipador, del que luego igual hablamos un poco más, como el sujeto político que expropia y explota, ¿no? Vale, yo creo que uno de los elementos que nos puede explicar
yo qué sé, medianamente bien, una de las causas explicativas del conjunto de crisis que tenemos y por qué no simplemente coinciden en el tiempo o casualidad policrisis, sino que están encadenadas a una misma causa, es el estancamiento del beneficio industrial. Desde los 70, si uno hace un seguimiento de cómo ha ido creciendo PIB nacional, PIB global, PIB por cápita a nivel global, efectivamente en las economías avanzadas, avanzadamente capitalistas me refiero, vemos como hay una larga desaceleración. Es decir, la capacidad del capital para poder producir beneficio a la altura de las formas de expropiación, de expansión geográfica, cada vez es más costosa. Hemos pasado de un 4,5% de expansión del beneficio anual, es decir, de que el PIB cada vez produce más servicios, más productos a nivel mundial, incluso al día de hoy hay economías que están estancadas, que no crecen, están al 0%. Eso no quiere decir que no exploten trabajo, que no se apropien de territorios, energías y de trabajo humano barato, incluso en condiciones de esclavitud. No significa eso. No son buenas noticias el estancamiento del beneficio capitalista, pero esa incapacidad del capital por producir cada vez más beneficio genera una política del estancamiento. Tiene una consecuencia, tiene una política del estancamiento. Yo creo que no se puede entender el momento reaccionario y neofascista sin entender esto, ¿no? Sin entender que estamos en una economía de suma cero, que como no se produce beneficio a través, no tanto de producir, sino de acaparar, es un juego de suma cero. El problema de la vivienda tiene que ver con una política de estancamiento porque estamos en un juego de suma cero. Ya no se trata tanto de producir mercancías en el que tú pones dinero para producir una mercancía y extraer más dinero, sino que se trata de que ese dinero que no encuentra espacio donde generar beneficio en el ámbito industrial tiene que invertirse en bienes que tienen un valor de uso muy alto, como la vivienda, ¿no? La política del estancamiento, la incapacidad de producir beneficio industrial a la altura de la expansión que un mismo tiene el capital, hace que el capital busque espacios donde revalorizar su dinero sin producir nada, ¿no? Es una crisis también, digamos, del propio motor capitalista, donde el dinero se invierte para extraer más dinero, pero donde no se produce un circuito, digamos, habitual de producción de mercancías, ¿no? Y también esa baja rentabilidad ha producido un fenómeno que ha puesto en el centro una figura que ya existía, pero que ahora tiene un protagonismo enorme, que son los bancos centrales. Los bancos centrales son los comisarios de que esos activos financieros, sea viviendas, sea energías, sea alimentos, los alimentos desde el 2008 están en la bolsa, los cereales cotizan en bolsa como cualquier bien inmueble, todos esos elementos, los bancos centrales son los comisarios de que no pierdan valor. Y por eso inyectan muchas veces dinero a expuertas o compran deuda privada para que el capital privado pueda apalancar su dinero, ¿no? Insisto, esto también tiene efectos sobre el momento reaccionario, pero evidentemente también sobre la ecología. Y voy a cerrar con esta idea. Hay un fenómeno que tiene efectos, digamos, en la casa de cualquier hijo de vecino, que es que no solo cada vez el precio de la vivienda está más alto, podríamos entrar en la cuestión de si eres propietario, si vas a heredar, pero en cualquier caso la cuestión de la propiedad es un parteaguas, la propiedad inmobiliaria, sino también ha habido una aceleración bestial del precio de los alimentos. En 5 años ha subido, todos los alimentos han subido de media entre un 35 y un 40%. Y además se da un fenómeno que es que los alimentos que más han subido son los de categorías más populares. Los packs de oferta, las marcas blancas, etc., ¿no? En Hydra hemos hecho un análisis sobre esto y es bastante impactante, ¿no? Resulta que las marcas blancas han subido hasta un 37-38% y las gamas premium han subido un 25%. Es decir, esto no tiene que ver con oferta y demanda. Esto también tiene que ver con capital financiero que busca en la alimentación un proceso de revalorizar el dinero como lo hace en la vivienda, ¿no? Y esto tiene que ver con la crisis ecológica. De repente, cuando hay escasez, cuando tienes una guerra, cuando tienes un conflicto geopolítico, cuando tienes un estrecho de Hormuz donde no pueden
circular los insumos para producir comida, etcétera, eso evidentemente produce una escasez. Una escasez no quiere decir que no podamos comer todos, ¿no? Y esto es una alerta que a veces yo creo que hay que ir con un poco de cuidado. Es decir, evidentemente hay colapsos, pero no tiene que ver con la falta de oferta. Pero lo que sí que hay son oligopolios alimentarios que en esa crisis aprovechan para subir el valor del dinero que no están consiguiendo a través de la inversión industrial. En el 2023, el momento más alto de inflación alimentaria, fueron el momento de mayores beneficios de la agroindustria a nivel europeo, ¿no? Es un fenómeno en el cual la política del estancamiento, la geopolítica y la guerra y la capacidad de concentración empresarial producen la tormenta perfecta para que la gente no pueda llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, digamos que el sujeto, no hay sorpresas, ¿no? El sujeto político de la explotación y de la apropiación son los sujetos privilegiados en el circuito capitalista, tanto, ¿no?, digamos, de producción, distribución, consumo y financiarización, y nos vemos en una situación, igual luego podemos entrar en eso, en el que el coste de la vida, el aumento del coste de la vida, se pone como principal eje de lucha y de afectación de la mayoría social sobre eso que llamamos policrisis. La manera de expresar directamente en el día a día, en el cuerpo a cuerpo con el mercado, de la crisis ecológica para la mayoría social, se llama inflación alimentaria. Se llama no llegar a fin de mes. Se llama que entre energía, entre suministros, vivienda y ahora alimentación, que ha crecido más, no llego a final de mes, ¿no? El tema es cómo en ese aumento del coste de la vida podemos disputarlo, podemos, incluso diría, aunque suene un poco cínico, aprovecharlo para que la fuerza reaccionaria, que también está viendo qué consecuencias tiene la política del estancamiento, no se lo lleve calentito, ¿no? Y ahí hay un eje de disputa enorme, ¿no? Yo vengo de Cataluña, para bien y para mal, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, Alianza Catalana, que básicamente son Vox, pero con un nacionalismo diferente, y a veces ni eso, Alianza Catalana está yendo justo a esta esfera para integrar a la mayoría social más grande posible, aunque no sean independentistas, ni catalanistas, etc., al coste de la vida. Alianza Catalana está hablando de soberanía energética. Alianza Catalana está hablando de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, todo un universo de conceptos que suponía que tenían que ver con nuestro repertorio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el sujeto, digamos, de lucha y el sujeto político también tiene que ver un poco con esto. Y esto es un poco lo que quería decir. Tú, Reina, si quieres, o estás quienes queráis. Dale, dale. Como queráis. Moja el micro. Buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Josefa y bueno, desde Ampensame, Tecangio, Oaxaca, México. Pertenezco al pueblo Ampan del sureste mexicano y actualmente radico en Granada, como decía Pedro. Y bueno, menciono estos dos aspectos porque es mi lugar de enunciación y es desde donde quiero lanzar algunos puntos para el diagnóstico. Es desde ese transitar entre dos latitudes que vislumbran a veces puentes imposibles entre los sures y entre los nortes. Agradezco la invitación para esta mesa, para este espacio y esta confluencia de luchas que se vuelve pues cada vez más necesaria. Algunos de los puntos que quiero comentar en torno a la policrisis, pero en específico en torno a lo que se puede nombrar como las crisis ambientales, los colapsos, las crisis ecosociales y estas múltiples formas, o como ya decía Rubén, que si es antropoceno, capitaloceno, bueno, todo como lo queramos traducir, como lo queramos llamar. Mi intervención tiene el propósito de lanzar algunos puntos que nos provoquen a pensar las causas
de estas crisis contemporáneas. Creo que qué mejor ejemplo que estar aquí a 36 grados bajo el sol, pensando sobre las catástrofes y colapsos ambientales, ¿sí? Y mi insistencia es de señalar que en esas causas, en esos antecedentes de las crisis contemporáneas, en su versión ecológica, económica, política, etcétera, pues podemos rastrear sus orígenes en ese profundo vínculo del capitalismo con el colonialismo. Es decir, en términos muy sencillos, estaría sugiriendo que los procesos de destrucción de la tierra están profundamente vinculados con los genocidios que se han ejecutado a lo largo de la historia, los exterminios, la gran debacle demográfica que se suscitó desde el siglo XV, XVI y XVII no es un dato histórico, es un antecedente que nos da indicios para pensar en qué momento esto que hoy día se llama la huella antropogénica, que se ubica en el siglo XVIII, XIX, qué momento esa actividad humana tuvo un impacto profundo en la geología, en el clima, en la tierra. Y ese impacto podríamos rastrearlo quizá en su vínculo con los procesos de colonización. Con los procesos de colonización y con los procesos de exterminios de cientos de pueblos, un exterminio del 90% de la población nativa. Esa lógica colonialista, capitalista, patriarcal que ha sometido a la tierra, digamos, por supuesto que encuentra gran cúspide y gran punto álgido con la revolución industrial y con la fundación de las sociedades profundamente dependientes a las fuentes fósiles. O sea, las fuentes fósiles, la dependencia a las fuentes fósiles, a los hidrocarburos, que son hoy día, pues, esto que está provocando una de las crisis más profundas de nuestro tiempo y que se puede ver reflejado en el 3 de enero, los bombardeos en Venezuela, el bloqueo en el estrecho Hormuz, las guerras que se están declarando, el exterminio en Palestina, que representa esa punta de lanza de una flecha mucho más larga que ha sido esa lógica colonial y esa lógica de exterminio. Es decir, hay una correlación entre los procesos de destrucción de la tierra con el exterminio de pueblos. Y esa correlación no se remite únicamente a los siglos que ya he mencionado, como si fuera una efeméride histórica, sino se agudiza hoy día en nuestros tiempos. Porque en la medida que se van agudizando las crisis ecosociales, el aumento de la temperatura del planeta, la escasez de los recursos minerales y energéticos para seguir sosteniendo a esas sociedades industriales, digamos, en la medida que se va agudizando esas crisis contemporáneas, se van agudizando también los genocidios. Los genocidios como los que podemos asistir en Palestina, pero también otras modalidades de exterminio al cual estamos asistiendo cientos de pueblos en toda América, en toda África. Y en la medida que se van ejecutando esos exterminios en la disputa por la extracción de cobalto, de uranio, de níquel, de litio, de tierras raras y de toda la tabla periódica, en la medida que se va agudizando eso, se van incrementando también los discursos racistas dentro de las antiguas metrópolis, o dentro de lo que hoy día llamamos el norte global, o dentro de lo que hoy día llamamos Europa, o dentro de Estados Unidos. Es decir, esos discursos racistas, xenófobos, esos partidos de ultraderecha, esa desfachatez y esa forma tan impune de naturalizar y de seguir insistiendo en naturalizar el racismo aquí en Europa o en Estados Unidos,
está profundamente relacionada con una economía política y está profundamente relacionada con el incremento de la extracción de recursos, minerales, fuentes fósiles y todas las variedades. Y esto tiene estos discursos racistas y este ascenso del fascismo, porque el fascismo tiene un rostro racista, es racista, ese ascenso del racismo también se explica en esta insistencia de naturalizar las violencias históricamente ejecutadas sobre estos cuerpos que hemos sido tipificados como indios, prietos, negros, indígenas, cuerpos racializados. Esa violencia ejecutada históricamente sobre estos cuerpos tiene el propósito hoy día, una vez más, de legitimar esos despojos que están incrementando pues, en muchos territorios indígenas de América Latina, en muchos territorios de África, por el incremento de estos minerales que se requieren para, ya sea su versión más fascista estadounidense, Donald Trump, o su versión más green, baby green de la Unión Europea, ¿no? O sea, ya sea en su versión drill, baby drill de Estados Unidos o en su versión green, baby green de Europa. Es decir, para los fascistas que van por los fósiles sin ningún derecho internacional que los pare o que los sancione, o por una Europa que se tiñe de verde, pero que se erige sobre lógicas de despojos y lógicas colonialistas y lógicas racistas. Entonces, para mí, algo importante en el diagnóstico es poner en el centro el papel que tiene el colonialismo histórico y la agudización de su lógica racista en un siglo XXI, donde efectivamente estamos colapsando, efectivamente se están superando los límites biofísicos del planeta, efectivamente hay una guerra por los recursos, efectivamente esto existe. Por supuesto que tenemos que abandonar las fuentes fósiles. No es un posicionamiento negacionista, es un posicionamiento que advierte lo que hay, pero que advierte también que en este momento de encrucijada, una de las posibles derivas son también las derivas fascistas, que ya se decían en la mesa anterior, porque son discursos más sencillos, porque la gente está pensando en el fin del mes y no en el fin del mundo, porque hace falta hacer esa correlación que decías, ¿no, Rubén? De cómo articular, cómo nos atraviesa esas crisis ecológicas, ambientales en los bolsillos, ¿no? Y esa parte de cómo articular eso que ya nos decía Rubén, creo que tiene que ver con tener una perspectiva crítica al colonialismo que nos exija también tener posturas antirracistas. Porque no podemos debatir qué tipo de transición energética queremos si no nos preguntamos de dónde van a sacar esos recursos minerales en el sur global. Porque no podemos preguntarnos de qué transición energética o ecosocial queremos sin preguntarnos para qué queremos energía. Para seguir sosteniendo un modelo económico capitalista, colonial y patriarcal, o para transformar otros horizontes, otras posibilidades. Cuando en los últimos tiempos que parte de esta crisis también ha puesto en boga el término de la transición energética, que es un término que viene acuñado desde la década de los 70 y que dice este historiador de la ciencia, Jean-Baptiste Fresot, que es acuñado en Estados Unidos y que en un primer momento es propagado por los pronucleares, ¿no? Para decir, tenemos que abandonar las fuentes fósiles, pero tenemos que invertir en nucleares, ¿no? Y que después da virajes y es acogido por ciertos movimientos ecologistas. Estos planteamientos de la transición energética, que son pues del siglo pasado, tampoco han reparado en la necesidad de
impugnar las lógicas coloniales. Tampoco han reparado en los límites del planeta, digamos. Entonces, creo que esto que está hoy día tan en boga, que es la transición energética y desde donde se está justificando el auge del despliegue de fotovoltaicas, de eólicas, de hidrógeno verde, ¿no? Por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, en el sur de México, en Oaxaca, el territorio del cual provengo, actualmente existen 29 parques eólicos, más de 1.500 turbinas de eólicos, pero a ellos se le quiere añadir más de 2 millones de placas fotovoltaicas, una inversión, digamos, de consorcios que están acechando ese territorio. Ahora mismo hay compañeros internacionalistas que están visitando otros territorios de Europa para intentar hacer esa denuncia, pero también intentar crear esos puentes que parecían imposibles. Es posible crear una solidaridad internacional entre los territorios del sur que están defendiendo los territorios frente a esta oleada de colonialismo verde. Es posible articularlo con estas latitudes del mundo, es posible con estas confluencias, ¿no? Creo que una de las claves para pensar esos vínculos, esos puentes, esas articulaciones, pasaría por plantearnos seriamente posiciones antirracistas, posiciones que impugnen el colonialismo y que lean las crisis contemporáneas de nuestro tiempo, no solo en los términos del capitalismo, sino también en términos colonialistas. Y una de esas posiciones antirracistas, digamos, sí pasa quizá por recibir al compa que viene del sur y que está denunciando a las empresas de este país y que está provocando boicot, pero también pasa por preguntarnos por estas poblaciones que venimos del sur y que ya habitamos estos territorios. Por ejemplo, hoy día, y qué lástima que no vino Elena, pero hubiese sido sumamente interesante que nos hablara qué pasa con los migrantes y qué está pasando con la regularización ya. O sea, ahora mismo hay una iniciativa de estas poblaciones que vivimos aquí, una iniciativa que se cierra a finales de este mes, y creo que una postura antirracista pasa por sumarnos a esas agendas también, a esas agendas, pues, de los más despojados, digamos, de los más desposeídos, ¿no? En ese aumento de los proyectos fotovoltaicos, eólicos, turbinas de viento que se han desplegado con mucho más fuerza en el sur, digamos en América Latina principalmente, pues también están alcanzando estos territorios, ¿no? O sea, los podemos ver en algunas periferias del Estado español, en el campo de Tabernas, por ejemplo, porque se asume que es desierto, pues se están llenando de placas fotovoltaicas, o porque es el menos mal que el olivo es súper intensivo. Y una vez más, en esos territorios sacrificados, encontramos ese vínculo racista cuando vemos que quienes están instalando esas placas fotovoltaicas, pues son muchas poblaciones provenientes de África que están aquí sin papeles. Hay una correlación profunda y por tanto una de las claves para este diagnóstico creo que pasa por poner sobre la mesa ese elemento colonial, ese elemento racista y la necesidad de posturas antirracistas, anticoloniales, si realmente queremos arribar a una justicia ambiental, climática, ecosocial. Yes. Buenas tardes a todas. Soy Constanza. Soy parte de la laboratoria y me pidieron hablar de policrisis. Yo soy también, aunque no se note, aunque sí se nota, soy migrante, soy una mujer migrada, soy ecuatoriana y para poder analizar esto de la policrisis, yo en
buscando, creo que el punto más, la referencia más grande que pude tener con respecto a tratar este tema es lo que es la pandemia, lo que pasa antes y después de la pandemia del COVID-19. En la pandemia ya se experimentaron diferentes crisis. No estoy hablando solo del norte global, sino de Abya Yala, de donde yo vengo. También en todas estas crisis que ya se estaban disputando antes, entre el 2010 y el 2020, estas crisis ya se disputaban en las plazas, en los barrios, y había diferentes estrategias para definir cuáles eran estas crisis y cómo tenemos que actuar ante ellas. Y ahí, en esas, ya estaban los feminismos, ¿no? Ya estaba el feminismo. Los movimientos feministas en todo el mundo, estaba el Black Lives Matter, estaban las compañeras, la insurrección de Chile, estaban compañeros en las primaveras árabes, y esta fue una década donde las crisis eran evidentes, pero también había un espacio de disputa, un espacio público en el sentido de estas crisis. Después de esto viene la pandemia, y en la pandemia se exponen vulnerabilidades estructurales y sistémicas globales. Nos damos cuenta, como ya decían los compas antes, que había crisis de salud, esta crisis de salud que implica para muchas personas esto del bienestar emocional, que todo esto se altera, y crisis de cuidados, y no se diga una crisis alimentaria y crisis económica. Por las crisis alimentaria, obviamente por la explotación de recursos naturales y minerales. Después de todo esto, nos encierran a todos, a todas, y a partir de este momento se ve que es la misma crisis la que está, pero con distintos rostros, ¿no? Y que el sistema está dispuesto a la máxima crueldad. Nos dimos cuenta, decíamos que vamos a salir mejores, que después de esto que la solidaridad se ha evidenciado porque le compro los alimentos a mi vecina que no puede salir, y porque he acompañado a recargar una tarjeta de móvil a las compas trabajadoras del hogar que no podían comunicarse con su familia en el exterior. Y decíamos que íbamos a estar, después de esa crisis, todos íbamos a salir, pero recargados y fuertes para enfrentar todo lo que venía. Y nos damos cuenta que no, que ahora esta crisis que es una crisis en la que el horror se mantenía oculto. La destrucción y la muerte, ya con la crisis, después de la crisis y en todas las guerras, porque miremos donde miremos, ahora hay guerras. Y con esta crueldad, hablaba los compas antes de lo que pasa en Palestina, pero donde antes la crueldad se camuflaba, teníamos vergüenza, sentíamos vergüenza de ver los asesinatos y las masacres, y ahora ya nos exhiben la crueldad, el horror sin ningún filtro. Nos damos cuenta que con todo eso el derecho internacional ha caducado, que ya no existe, que tenemos que buscar nuevas reglas, que tenemos que aprender nuevas formas que tenemos que crear nuevas formas de afrontar las crisis. Lo que hace evidente es que es una crisis de época. Lo que nos damos cuenta es que cada crisis, lo que creemos es que es una crisis de época, y que cada una de estas crisis se recrea en las otras crisis, y es a lo que Rubén nos decía, lo que llamamos policrisis, ¿no? Y toda esta fuerza
toda la fuerza que nosotras tenemos no es suficiente contra la fuerza de muerte que nos plantea el poder, que nos plantea el capitalismo, que nos plantea el capital. Yo hablo de mi país, en el Ecuador. Nosotras entre los años 2000 y 2010, cuando había unas crisis tan grandes en nuestros países, allá en el sur global se llaman paquetes de medidas económicas, paquetes de shock. Cuando suben los precios de todo. En mi país, en 7 años, hubo 6 presidentes. Y cada año hacíamos unas manifestaciones, íbamos en contra y tirábamos presidentes del poder. Y se levantaba el movimiento indígena y pasaba todo esto y la gente se revolvía y no aceptábamos que la lucha por la tierra, por el agua, se nos aplaque así de una manera tan dura. Pero después de la pandemia, a partir de 2020, ya todo eso ya no importa. Ya las luchas, ya la ley, ya las constituciones no sirven para nada. Estamos viendo cómo el capitalismo disfrazado de buenismo, de democracia, ha llegado al poder en todos los países del sur. Les hablo de los países de América Latina porque justo tenemos que mirarnos allí para poder hacer nuestras luchas aquí. Porque aquí hay mucha migración y si no contamos con las luchas, con los aprendizajes de los compas migrantes, no se puede lograr ninguna lucha. Estoy hablando de lo que pasa en nuestros países. Estoy hablando de que ya la ley no existe. Estoy hablando de que el imperio norteamericano, de que el capitalismo impone, que en nuestros países son escuelas, son laboratorios de crueldad. Son laboratorios en los que se experimenta para ir y acabar con otros territorios. Estoy hablando de que hay personas hay cuerpos que valen menos que otros. Entonces, si es que entendemos eso, si podemos estar claras de lo que son las guerras, de las crisis que están pasando nuestras compañeras ahora mismo en Bolivia. Ahora tenemos compañeras en Bolivia que están luchando, que están poniendo el cuerpo allí. Entonces, todas las crisis que se están dando en cada uno de los países son el resultado de lo que decía antes la compañera. No es el resultado de que ha venido un mal gobierno ahora. No es el resultado de que han impuesto un presidente norteamericano en Perú. No es el resultado de que en Chile haya un fascista. No es el resultado de que en el Ecuador haya un neofascista narcotraficante y que todo el mundo esté tranquilo y contento. No, es el resultado de la historia, de una historia de dominación y de imperialismo muy fuerte. Todos nuestros países ahora son, como decía antes, laboratorios en los que los que están poniendo el cuerpo, las que están poniendo el cuerpo son las compas, en la mayoría compas de las organizaciones sociales, compas indígenas, y las que ponen el cuerpo más de frente son asesinadas. Líderes comunitarias, todos los días vemos que son líderes comunitarias masacradas, todos los días vemos que cuando se alza la voz, pero nosotras alzamos la voz, pero no pedimos permiso. Y esa es la cosa que tenemos que darnos cuenta. En el 2020, a partir de la pandemia, ya en el Ecuador hubo varios levantamientos, pero la fuerza de los gobiernos, la fuerza militar, el aparato comunicacional y bélico está en todos nuestros países. En nuestros países, aunque parezca, los que forman a los militares del Ecuador, de Perú, de Argentina, son fuerzas israelíes.
Es decir, que debemos tomar en cuenta todas estas cuestiones para plantear luchas aquí. No podemos mirar de lejos de esas luchas. No podemos decir que ahora están matando a la gente en Bolivia. No podemos decir que ahora están matando a compañeras en el Perú, que hay elecciones. Las elecciones ahora todas son una farsa. Ahora ya no podemos creer en ello. Ya no hay leyes internacionales. Ya hay que recrear todo. Y como decía antes la compañera, tendremos que pensar en un mundo en un mundo mejor, pero nosotras sí creemos que hay una propuesta de un fin de mundo nuevo o un mundo nuevo mejor para todas. Hay una cuestión que no se está analizando y que nosotras le llamamos la restauración patriarcal, que es esta idea de intentar revertir las conquistas históricas de los feminismos que hemos logrado en las últimas décadas. Y en esta restauración patriarcal, como en la mañana decían, no solo están los fascismos, están las sectas religiosas. Están las sectas religiosas que se han metido tan profundamente en todos los países del sur global, de América Latina, y son las que tienen un poder brutal, que a fuerza de no poder enfrentar a los feminismos y a las organizaciones sociales se han unido con la Iglesia Católica, las sectas de evangélicos y todas, y están formando, y son las que proponen salud, las que tienen pequeños centros de salud, las que tienen pequeños lugares donde puedan comprar los víveres más baratos. Es decir, ellos buscan estrategias para ir metiéndose, para ir apoderándose de la gente. Por eso tenemos que mirar a todo, tenemos que mirar en todo, tenemos que saber de todo, tenemos que conocer cómo están las luchas de las compañeras, contra qué se enfrentan los feminismos, contra quién se enfrentan las organizaciones sociales, contra quién se enfrentan los indígenas, que generalmente son armas, pero que también eso nos va a dar la posibilidad de entender y de proponer este sujeto de la lucha que estamos hablando, este sujeto que no sé cómo lo encontraremos o si está, pero que tendremos que ir buscándolo, mirándonos a nosotras, despojándonos, porque en el sur global, en América Latina también hay mucho racismo, fascismo, clasismo, hay aporofobia, y tenemos que ir mirándonos todo eso aquí para poder avanzar. Si no nos miramos, si no entendemos que siendo feministas antirracistas no vamos a poder avanzar en ninguna lucha. Porque como decían también en la mañana, no todas podemos ir a la lucha al mismo tiempo, no todas podemos hacer el mismo tipo de lucha, pero tenemos que entender cuáles son las luchas que pueden hacer unas compañeras y cuáles son las luchas que pueden hacer otras. Bueno, muchas gracias a las tres por este diagnóstico, por esta caracterización un poco del momento que estamos viviendo, todo lo apresurado que habéis podido, y os lo agradecemos. Y ahora en una segunda ronda, forzosamente más cortita, por favor, porque si no nos vamos a meter con la paella ya. 5 o 7 minutos para, lo habéis apuntado un poco, ¿no? Pero en el marco de esta confluencia de luchas, ¿por dónde creéis que van a ir las líneas de fractura, las tendencias, los sujetos protagonistas de las luchas ecosociales? ¿Por dónde creéis que va a ir la cosa? ¿Dónde hay que reforzar? ¿Por dónde podemos trabajar? No sé si en el mismo orden, queréis cambiar de orden, como queráis. Como quieras, dale, pásale. El que se demora más. Vale. Yo igual voy a insistir un poco en lo mismo a través de lo que se ha dicho anteriormente por las dos compañeras. Antes un apunte. Hay una insistencia en la cuestión de la transición energética a renovables como un espacio de disputa, evidentemente, que tiene que ver con el origen de los minerales, las tierras raras, de dónde se extraen, de que efectivamente, debido a que están muy situados geográficamente, pues eso produce una serie de disputas donde fuerzas capitalistas del norte con proyectos diferentes, ¿no?
unos drill, otros green, quieren extraer esos recursos. Pero al tiempo yo creo que la transición energética, a menudo usa la transición energética cuando se quiere decir electrificación. Y no es lo mismo. Hay cosas que no se pueden electrificar. Hay cosas que, por ejemplo, la agricultura produce casi el 25% de las emisiones de efecto invernadero y depende de qué agroindustria es un desastre absoluto. No solo, pero en Cataluña la industria porcina es un desastre en términos laborales, territoriales, hidrológicos, también de la balanza de exportación, porque la mayoría es carne, que es un 70% es carne que se vende a Japón, Francia y China bajo precio barato. Además, ese precio barato tiene que ver con acuerdos bilaterales para que China ponga suelo industrial en España. Es decir, que no tiene que ver con la carne. Pero todo eso, toda esa industria que es intensiva en el puto peor trabajo que hay en Cataluña del que no se habla, que son la gente que trabaja en las macrogranjas y los mataderos, que básicamente es trabajo migrante temporal sin derechos y que además a los autóctonos les parece que son un patógeno, eso no se electrifica. Eso no tiene que ver con la transición energética. Entonces, cuando hablamos de una transición energética, si incluimos esto, como por ejemplo los circuitos alimentarios y las formas de producción, distribución y consumo de gran parte de lo que tiene que ver con la agroindustria, los fertilizantes no se electrifican y son un espacio de consumo fósil alucinante, los trailers de containers no se electrifican, gran parte de la fuerza motriz y del capital fijo de la agroindustria, léase tractores, entre otras cosas, no se electrifica. Todo eso es una batalla que tiene que ver con la transición energética y que no tiene que ver ni con minerales, ni con solucionismos tecnológicos, ni con nada de eso. Entonces, también estaría bien que pudiéramos incluir todo esto e incluso nos ahorraríamos 1000 malentendidos y 1000 disputas en las que, pues, no parece que nos estemos jugando todo con la transición energética renovables. Y no digo que no, solo faltaría que yo hiciera aquí un discurso, además delante de gente de ecologistas en acción que sabe bastante más que yo de esto, ¿no? Sería como hacerme un harakiri. Pero me impresiona mucho que reduzcamos el proyecto de cambio de matriz energética a la cuestión de las renovables cuando tenemos otras cosas que en realidad no solo tienen que ver con el cambio de matriz energética, sino con el régimen de propiedad bajo el cual están ese tipo de elementos, la tierra, el agua, el trabajo, etc. No es una cuestión menor, esto no es una cuestión menor. Para mí el sujeto de la lucha, voy a dar algunas aclaraciones y seguramente otras no, y lo siento, es la clase, ¿no? La clase entendida como un proyecto estratégico, como la vinculación de sujetos subalternos que básicamente tienen algo en común. Tenemos algo en común, las inquilinas, tenemos algo en común las migrantes, tenemos algo en común las personas que trabajan en los desiertos de Atacama bajo condiciones infernales. Tenemos algo en común. Y resulta que no es el dinero o la explotación a través del dinero, resulta que no es el imperio de los mercados, resulta que incluso no es la explotación. Tenemos algo en común y que es el patrón verdadero de esto que llamamos capitalismo, que es la desposesión sistemática. El capitalismo es una forma, antes que de explotación, de desposesión sistemática. Desposesión de tiempo, de derechos, de tierras, de capacidades y facultades para ser un sujeto reconocido como tal frente a la ley. Somos sujetos desposeídos. Entonces yo creo que la forma de pensar la clase, en realidad no difiere mucho de la forma histórica. Tiene que ver con esos sujetos desposeídos. Para mí la estrategia a organizar eso, evidentemente, ya se ha dicho antes, lo ha dicho muy bien Nuria y Miquel y todos los demás, tiene que ver con una forma de organización que se base en las luchas vivas, ¿no? No en la que tienes tú en la cabeza. Porque decir, la clase es la solución a la policrisis es cacareo, no es decir nada. Pero creo que sí soluciona algo el pensarnos, todas y todos, como sujetos de desposesión. Porque entonces ya no... O sea, y no quiero que nadie se moleste con esto, pero no hay olimpiadas en las cuales hay alguien que es más oprimido o menos oprimido. Yo creo que esto es importante, ¿no? Creo que es importante. Cuando pienso en el sujeto clase, no pienso en la clase obrera, ¿no? Evidentemente la clase obrera seguramente pues, domina el imaginario y el espacio en el cual pues, sujetos desposeídos en un momento dado se organizaron en la fábrica, ¿no? Pero si vamos atrás, en fin, los procesos de desposesión inicial, bajo el cual efectivamente se ve cuál es el imperativo del capitalismo, la desposesión de tierra, los cercamientos de tierras en el siglo XV y XVI, lo que vemos ahí son gente desposeída que intenta recuperar sus medios de producción. Incluso se podría decir que el repertorio que luego facultó a la clase obrera en la industria para ser sindicada, etc., es un repertorio ecologista. Era gente desposeída de sus tierras que las quería recuperar, ¿no? Yo casi que cuando hablo de clase no hablo de la clase obrera, sino que pienso en los diggers y en ese tipo de procesos de desposesión de tierras, ¿no?
Y esto me lleva, no, hoy por ejemplo en Cataluña tenemos un problema grave, complejo de resolver, que es que, en fin, Cataluña es el territorio en el que menos producción de renovables se está generando, ¿no? Y en muchos casos tenemos que hay, evidentemente, macroproyectos, etcétera, en los que el territorio ve que se está decidiendo dónde poner esos grandes mamotretos para extraer energía sin una planificación y una participación, ¿no? Yo, sinceramente, creo que ahí la cuestión de volver a esa apropiación de la tierra y a quién pertenece eso resolvería varias cosas. Si esas infraestructuras fueran participadas y fueran de propiedad colectiva, pues a lo mejor, ¿no?, podríamos llevar a cabo ese tipo de proyectos sin malentendidos. Hubo varios proyectos en los que esos macroproyectos y esos parques eólicos, un porcentaje, tanto de la propiedad como del beneficio, iba a correr al tejido social y territorial del lugar donde se estaban poniendo. Esto he hablado con gente del Camp de Tarragona en Cataluña, que son los que se quejan de que no se pueden poner grandes proyectos eólicos, y además hablan de que es la tercera serie ya de sacrificios que están padeciendo, ¿no? Tuvieron las petroquímicas, luego el trabajo barato y ahora los complejos de energía renovable. Decían, ostras, si hubiera una parte de esa propiedad y una parte de ese beneficio que sirviera para invertir en bienestar en nuestro territorio, otro gallo cantaría. Creo que en muchos casos no tiene que ver con una cuestión, a veces se dice, paisajística o con una cuestión, digo, en el propio territorio del norte colonial o de zona de sacrificio dentro del territorio del norte, no estoy hablando del sur, sino que tiene que ver también con cuánta capacidad y cuánto control tiene el sujeto que está en ese territorio para poder controlar esa infraestructura y el tipo de recursos que se está produciendo, ¿no? Es decir, tiene que ver tiene que ver más con una cuestión del régimen de propiedad que hay detrás y del control sobre el beneficio y la estrategia de inversión de ese recurso, que no tanto con negarse a ese recurso por lo que sea, ¿no? Y ya acabo. Y esto en la cuestión de la energía, ¿no? Y en la cuestión de la cuestión de la alimentación, para mí, para ENIR, es una preocupación bastante grande, aparte de la vivienda, porque vemos que se está produciendo una especie de ambivalencia muy fuerte. En la cuestión de la alimentación, por ejemplo, yo creo que tiene todo el sentido hoy volver a defender una planificación del sistema alimentario a través de circuitos cortos. Es decir, el gran problema de la alimentación es la globalización alimentaria, que es un tipo de industria intensiva, tanto en fertilizantes, en trabajo barato, en cercamientos de tierra para poder producir alimentación barata. Pero yo creo que un proyecto de planificación del sistema alimentario que pueda reducir y recolocar la producción local con el consumo local tiene varias ventajas. Puede ser sostenible socialmente, ¿no? Es decir, comer nutritivo en el propio territorio sin tener que explotar trabajo y tierras de otras zonas. Es bueno para la economía local, es sostenible económicamente y es sostenible ecológicamente, ¿no? Es decir, yo creo que deberíamos poder plantear proyectos en los que la planificación, la propiedad y el acceso a recursos accesibles y asequibles formara parte de nuestro repertorio, además de hacer sindicatos y organizar luchas, ¿no? Eso también es producir clase. Porque, insisto, ahora mismo hay gente muy enfadada que está buscando en el sujeto migrante toda la explicación a que la comida suba, a que la vivienda suba, a que no tenga trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y frente a eso, evidentemente, formar sindicatos, asociaciones, organizaciones, etcétera, evidentemente ayuda, pero también hay que tener un programa en el cual la gente vea que efectivamente no solo es ilusionante, sino que materialmente posible volver a acceder a bienes esenciales sin dejar de poder llegar a fin de mes. Resolver una de las grandes encrucijadas de nuestro tiempo, que es lo que está suscitando las fuentes fósiles, tanto la dificultad de extraerlo, pero también la responsabilidad en los gases de efecto invernadero, pues por supuesto que nos llevaría a plantear nos está llevando a otra gente a plantear ya pues otro tipo de transición que pasa por hablar del agua, hablar de la comida, como ya decías, hablar del transporte, hablar de formas de vida, ¿no? O sea, por supuesto que no se reduce a una tecnología, a un discurso tecnooptimista. Sin embargo, las corporaciones y los estados de alguna forma están promoviendo un tipo de transición energética
que sí se reduce a un tipo de infraestructura que sigue reproduciendo más despojos, más racismos, y bueno, bajo ese imperativo, pues se están despojando de tierras en muchas partes, incluyendo el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en México, donde se aproximan pues este parque de más de 2 millones, imaginemos, más de 2 millones de fotovoltaicas. Esa forma tan impune de trazar 2 millones, un proyecto de fotovoltaicas en un territorio, es por esa condición histórica de ser territorio colonizado, de ser territorio a sacrificar, de ser territorio indígena, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo para vincular también con la primera mesa y para apuntar a ese sujeto del cual nos preguntan, me gustaría leer esta pregunta que hizo Fanon en el siglo pasado y que creo que tiene mucha vigencia hoy día, cuando Fanon dice: ¿qué es el fascismo sino el colonialismo en el seno de países tradicionalmente colonialistas? Es decir, esas lógicas coloniales que se han aplicado históricamente sobre otros territorios regresan como efecto boomerang en forma de fascismo al interior de estos países, digamos. En ese sentido, pensar el sujeto, digamos, pues de lucha, nos llevaría también a pensar a muchos sujetos de lucha. No es solo un sujeto, ¿no? Creo que tenemos que sacudirnos también de ese universalismo de las izquierdas del siglo pasado y de ese antropocentrismo también que ha marcado profundamente esas izquierdas. Y creo que eso nos llevaría a pluralizar las luchas y a entenderlas, como decía la compa, ¿no? O sea, cada compañeras feministas luchan según su forma, su modo y su geografía. Y eso nos llevaría a pensar que sí, la dimensión de clase, pero también la dimensión racial, pero también la dimensión de género, también el cuestionamiento del género binario, y sí, suenan a muchas cosas y una carta de buenos deseos, pero lo cierto es que estos sujetos, estas subjetividades al mismo tiempo están impugnando las lógicas coloniales, raciales, capitalistas, patriarcales. ¿Y cómo? Por ejemplo, en el caso del pueblo al cual pertenezco, se logró evitar la entrada de una minera. Logramos parar la extracción de oro y cobre en la selva de Chimalapas. Esa lucha minúscula, pequeñita, localizada allá en el sur, digamos, es una lucha que dignifica la vida, pero no solo la vida de un pueblo, del pueblo al cual pertenecemos, dignifica la vida de aquello que no es humano, dignifica la vida de un río, dignifica la vida de un monte, de un cerro. Esa lucha, como muchas otras luchas que han defendido ríos, montañas, están sacudiendo el antropocentrismo de las izquierdas y también el ecologismo de estas latitudes del mundo, para decir que también los marcos jurídicos hoy día tienen que cambiar a nuestro favor. Y el pluralismo jurídico y los derechos de la naturaleza y los derechos de la tierra son tan solo una forma de cómo traducir una lucha. No es el fin último. Los pueblos, la histórica lucha de los pueblos originarios, lo que nos muestra es que a lo largo de la historia han traducido sus mundos a los lenguajes jurídicos, políticos de cada época. Cuando tuvieron que ser milenaristas y aliarse con los milenaristas y comunistas primitivos de estas latitudes, lo fueron. Ahora que son ecologistas los pueblos, pues utilizan gramática ecologista. Que tenemos que defender la lucha de la naturaleza en el marco jurídico, se tiene que defender. Bastaría con el respetar las autonomías, los derechos territoriales de los pueblos, bastaría con eso para seguir teniendo esas zonas ricas en biodiversidad, los ríos limpios, pero como no hay asegurados los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos territoriales,
pues se recurren hoy día a los derechos de la naturaleza, a ver si así logramos un resquicio más en ese marco jurídico. Entonces, esta encrucijada, este momento tan alarmante que estamos viviendo, estas profundas crisis que estamos viviendo, antes de derivar en fascismos o en ecofascismos, quizá los pueblos nos advertirían que son pues maestros y maestras en los fines del mundo, hemos asistido a fines del mundo en la historia, nos advertirían de que en cada fin del mundo hay otro mundo por rehacer, ¿no? Y que la historia de los pueblos originarios es una historia de exterminio, pero también es una historia de lucha, de resistencia y sobre todo de construcción, de reconstrucción de mundos una y otra vez. Cuando hablamos de policrisis, tenemos que decir que la policrisis, crisis en plurales, las atravesamos de forma diferenciada. Que no es lo mismo estar sentadas en esta mesa que las compañeras que están en primera fila allá. Que no es lo mismo vivir aquí, atravesar el aumento de la temperatura aquí, que allá, que en el sur, ¿no? O sea, o en el mismo barrio, en este mismo barrio que me han dicho es predominantemente gitano, ¿no? O sea, o en las ciudades que están segregadas racialmente, muchas ciudades del Estado español, en Granada, donde vivo, o sea, hay barrios de gitanos, hay coles de gitanos, o sea, las desigualdades económicas no son solo económicas y de clase, son desigualdades raciales, económicas raciales, porque como dice Cedric Robinson, lo que es el racismo lo que ha estructurado al capitalismo. Y porque ha sido el racismo ese discurso que ha legitimado los despojos históricos sobre cientos de pueblos y de territorios. Entonces, no podemos hacer análisis de clase sin la raza, sin el género, intersección y situar a estos sujetos que impugnan una y otra vez a estas lógicas de dominación, ¿no? Entonces, pensar que los pueblos originarios son un sujeto, pero hay muchos otros sujetos, y hay poblaciones migrantes aquí que están luchando, y hay sindicatos, y la pregunta es, ¿cómo hacemos esas alianzas entre múltiples sujetos que están luchando? No va a haber solo un sujeto de lucha. ¿Cómo hacemos? ¿Es posible esos puentes? ¿Es posible un diálogo realmente simétrico cuando estamos en diferentes lugares, cuando partimos de diferentes puntos de privilegios, de condición de clase, de raza? Creo que la pregunta tendría que llevarnos a eso, a la posibilidad de crear puentes que se vislumbran imposibles, pero que pueden ser posibles. Mi apunte solo para perfilar a estas alianzas de sujetos en lucha es pensar y actuar realmente de forma antirracista, porque ser antirracista es también ser antifascista dentro de las metrópolis o de las antiguas metrópolis o de los nortes antiguos colonos, y es extirpar también esa mentalidad colona, porque es esa misma mentalidad patriarcal y esa misma mentalidad colonial que concibe la tierra como un almacén a saquear. Entonces, ¿cómo impugnamos al colono que llevamos dentro? ¿Cómo impugnamos al racista que llevamos dentro para generar un diálogo más próximo a la simetría y pensar que otro fin del mundo es posible? Gracias. Gracias. Para responder a esta pregunta que era sobre el sujeto de la lucha, nosotras proponemos un biosindicalismo, un feminismo sindicalero. Esta propuesta de feminismo, de biosindicalismo, organiza la resistencia allí donde la vida se ve amenazada. Es la alianza entre sindicatos y territorio, porque no se concibe una lucha
separada, una lucha, cualquier lucha separada de la defensa del territorio. En los pueblos originarios decimos cuerpo-territorio porque no separamos el cuerpo del territorio, porque para nosotras el cuerpo es parte de la tierra y si nos quitan la tierra también destruyen nuestro cuerpo y la comunidad. Entonces para nosotras creemos que es, la idea es conectar esta forma directa del activismo vecinal como con los sindicatos de inquilinas, con las luchas laborales, con los servicios esenciales, con las trabajadoras del hogar, con las madres protectoras, buscar crear infraestructuras comunes. Yo creo que tenemos que también ser realistas, ¿no? En esto de crear cajas de resistencias, asesorías jurídicas comunitarias que son ultra necesarias, redes de apoyo mutuo, goteos para sostener las luchas de otras, y también para que el aislamiento y el agotamiento y la falta de tiempo no nos coman. La idea es proponer un feminismo sindicalista en el que estemos todas, como decía antes, respetando la memoria, la historia de cada una de nosotras y entendiendo que nosotras hemos aprendido a luchar porque en los países del sur global, nosotras la cotidianidad es la lucha. Nosotras siempre estamos luchando por todo, por el agua, por la tierra, por la vida, que es fundamental. Para aprender de las luchas de los pueblos originarios, yo creo que es fundamental porque nosotras entendemos la lucha desde otra manera, ¿no? De la defensa no es por la economía. Yo le escuchaba en una entrevista a una compañera boliviana que decía, nosotras, si es que nosotras cultivamos, no nos morimos de hambre, pero en las grandes ciudades, si es que nosotras no cultivamos, para ellos sí se van a morir de hambre. Entonces entender que estas cuestiones así que parecen insignificantes son fundamentales para entender las luchas de las otras. Y nos dan esto de preguntarnos por el sujeto de la lucha. Cuando estábamos planteando la respuesta, pensamos que era una pregunta muy marxista, ¿no? De esas de hace tiempos, de cuando yo era joven. En las que teníamos estas escuelitas de formación política como las que hacemos ahora, pero totalmente diferentes. Solo me refiero a que nos reuníamos para aprender cositas. Nosotras creemos que el sujeto de la lucha se da en las luchas mismo, en la forma de luchar, en la forma en la que cada una pone el cuerpo. Ya no es tiempo de pensar que las condiciones se van a dar. Siempre tenemos que estar presentes, siempre tenemos que estar listas, siempre tenemos que estar atentas a que hay luchas que tenemos que apoyar, a que hay luchas en las que nos toca meternos, que hay luchas en las que ya estamos y que podemos empezar, y el sujeto de la lucha que nosotras entendemos está, como decía, es en la manera de luchar. No es un sujeto determinado, no es el sujeto de esa revolución. El sujeto que nosotras creemos es el que se creará, el que saldrá de la manera en la que luchamos. Ese sujeto es el que tendrá definitivamente y debe tener el protagonismo feminista y antirracista, porque si no es así, no tendría sentido el sujeto de la lucha. Tal vez no sea un sujeto individual, tal vez sea un sujeto comunitario. No lo sabemos, porque el producto, ese sujeto de la lucha, ese sujeto revolucionario nacerá de las luchas que hagamos y de cómo enfrentemos las luchas y las crisis que vienen y que están ahora encima de nosotras, la policrisis y todas estas luchas que
que se regocijan entre ellas para oprimirnos y para aplastarnos. Hay una frase de Marielle Franco que dice que tenemos que luchar como si la revolución fuera verdadera, como si estuviera aquí. Y yo creo que hay que luchar de esa manera poniendo el cuerpo y estando dispuestas a poner el cuerpo en todo, a mirarnos a mirar a veces las condiciones en las que estamos y en las condiciones en las que están las demás. No todas tenemos las mismas posibilidades y yo creo que hay que luchar y hay que poner el cuerpo, como dicen las compañeras argentinas ahora, ¿no? Hay que poner el cuerpo como las bolivianas. Si es que nos ponemos a mirar, hay que ver a las compas bolivianas que están poniendo el cuerpo sin mirar, sin esperar a que el germen se dé, a que el germen que está ahí nos marque las condiciones, sino que hay que poner el cuerpo porque hay que luchar por todas y por todos.